Sebastián Roa, bienvenido a Libros de Arena, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Ponemos fin con estas Las cadenas del destino a una trilogía, a la trilogía Almohade. ¿En qué tiempo y con qué conclusión? Pues bueno, la trilogía Almohade abarca 61 años en realidad, desde mediados del siglo XII hasta principios del siglo XIII. Y la conclusión yo creo que la debería sacar cada lector, ¿no? Pero la que yo he sacado está muy relacionada con el sacrificio y con la esperanza. ¿Esperanza hacia qué? Esperanza frente a la lucha contra el fanatismo, que precisamente nos está atenazando ahora. Esa era mi siguiente pregunta. Es una novela que habla del pasado, pero para trasladarnos directamente hacia el presente en muchas de sus circunstancias. Sí, la verdad es que hay pasiones humanas que no cambian con los siglos y probablemente las que dan lugar al fanatismo religioso son de ese tipo. Y las que ocurrieron en el siglo XII, pues las vemos ahora reproducidas de una manera incluso fiel. En ese siglo XII veíamos la lucha entre el Islam, que venía de la dinastía almohade, contra los reinos de Castilla, completamente divididos. ¿Ha cambiado esa lucha? ¿En qué permanece y qué se ha ido? Pues la verdad es que no se ha ido gran cosa, porque incluso este fanatismo musulmán que venía del norte de África encontró como primeros enemigos a los musulmanes moderados de Al-Ándalus, ¿no? Tal y como está ocurriendo ahora con los fanáticos del Daesh, ¿no? Que primero van a por los musulmanes moderados de Siria y de Irak, son sus primeras víctimas. En eso no hemos cambiado gran cosa. Tampoco hemos cambiado en la respuesta que se da al problema. En el siglo XII los cristianos se hicieron oídos sordos o ojos ciegos ante la amenaza, dejaron que los musulmanes moderados se enfrentaran en solitario a este monstruo fanático, y ahora poco más o menos estamos haciendo lo mismo con pequeñas salvedades, de manera que después de fijarnos un poco vemos que no ha cambiado gran cosa. De hecho, usted concibe la novela histórica, de la cual ya es todo un clásico, es un autor ya conocido por los lectores en este género. Concibe la novela histórica como forma de recordar para evitar el mal. ¿Se puede utilizar la novela en este sentido? Sí, yo creo que la grandeza de la novela, más que en recordar los datos históricos, está precisamente en recordar o en sacar a la luz la verdad literaria, ¿no? La verdad que subyace dentro de lo que uno cuenta, que no tiene por qué ser fiel realmente a la historia, pero incluso siéndolo, pues podemos aprender de una manera totalmente independiente de lo que son los datos históricos. Podemos saber que existió un fanatismo musulmán en el siglo XII, pero más allá de eso podemos fijarnos en cómo se combatió, en cómo lo combaten los personajes de la novela y cómo podemos aplicar esto al presente. Yo creo que sí se puede sacar una enseñanza de todo eso. ¿Y cómo se podría aplicar concretamente? ¿Tiene usted algún consejo que dar después de estar 7 años, que ahora iremos con ello, trabajando en esta trilogía? Sí, yo creo que hay que implicarse directamente y hay que apoyar a los musulmanes moderados que están sobre el terreno luchando contra el fanatismo. No podemos estar parados con pequeños pellizcos de intervención para quedar bien, ¿no? O simplemente viéndolas venir. Creo que hay que implicarse un poquito más. Son enseñanzas prácticas, consejos prácticos que podemos obtener desde Las cadenas del destino, que se ubica, como decíamos, en el siglo XII, que termina con la batalla de las Navas de Tolosa, que todos hemos escuchado en la escuela, y que, como dices, sabría que es una novela de la que es importante sacar más valoraciones que datos históricos, aunque hay que decir que la documentación que lleva detrás es exhaustiva realmente. Sí, bueno, como toda novela histórica que se precie, pues está basada en una documentación efectivamente exhaustiva, pero yo soy de los que piensa que la verdad literaria tiene que prevalecer sobre la verdad histórica. Quiero decir que no es mi función, tampoco tengo la preparación académica precisa para ello, enseñar historia, ¿no? Yo lo que quiero es reflexionar sobre un periodo, sobre unas pasiones que son muy humanas, y hacer que el lector, si puede ser, pues también reflexione sobre ello, no que se plantee cómo fue la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? Cuáles fueron las causas políticas y sociales de la batalla, sino que cómo lo vivieron, ¿no? La gente que vivió en aquel momento tan estremecedor, cómo se enfrentaba al fanatismo, a la amenaza del exterminio, de la conversión forzosa, de la esclavitud, qué es lo que pasaba por la mente de una persona que decidía jugarse la vida ahí en un campo de Andalucía para que su familia tuviera un futuro. Eso es lo que yo quiero. ¿Y cómo un escritor del siglo XX consigue trasladarse al siglo XII y ponerse en la mente de aquellas personas? Es quizá esa la mayor dificultad a la que se enfrenta uno como escritor. Bueno, podría ser. La
verdad es que, como ya hemos visto que existe un paralelismo innegable, no resulta tan difícil, ¿no?, ponerse en la piel de aquella gente. Yo tampoco, como ya te he dicho, no tengo la ambición de sacar a la luz cómo vivía la gente del siglo XII, qué es lo que pensaba, cómo hablaba. Yo creo que eso es muy interesante, pero creo que no es la función de un novelista. Un novelista lo que tiene que hacer es excavar en las pasiones humanas, sacarlas a la luz y hacer que todo el mundo las vea, ¿no?, quien quiera sumarse a la novela. Yo creo que para eso no hace falta tampoco hacer un gran esfuerzo, porque todos sentimos amor, miedo. Podemos ser valientes en un momento dado, ser ambiciosos, leales, desleales, plantearnos un sacrificio o tener esperanza. Son casi 800 páginas que el lector además se sumerge en ellas de batallas, de sentimientos, ayudado también por un amplio despliegue de notas históricas, referencias a las citas que vienen de fuentes muy variadas. Sí, bueno, he procurado sobre todo integrarlas en el texto, más que no sean citas, ¿no?, que no interrumpan la lectura, que el lector no interrumpa la suspensión voluntaria del juicio, ¿no? Entonces vienen todas de textos medievales, efectivamente, de poemas andalusíes, hay versos coránicos, hay pasajes de la Biblia, hay cantares, hay trovas y, bueno, pues textos medievales de la época. Entonces lo que procuro es, con esos pequeños pellizcos, ¿no?, ir poniendo delante del lector lo que era realmente la literatura medieval, ¿no?, y hacer que se la beba sin darse cuenta, ¿no?, que pase la píldora. Se incluye también un glosario de nombres, un amplísimo glosario de nombres históricos. Yo le pediría a Sebastián Roa que nos dijera cuál es su preferido entre los personajes reales y cuál es su preferido entre los personajes novelados de estas cadenas del destino. Pues difícil. De las cadenas del destino, el personaje real, no sé, la verdad es que el rey de Aragón, Pedro II, es muy atractivo, pero yo casi me quedaría con Leonor Plantagenet, ¿no?, la que fue reina de Castilla, de origen normando, es una mujer excepcional. Y personaje ficticio yo me quedaría con Velasco, que es un monje muy miedoso que yo me he sacado de la manga precisamente para explorar lo que es el miedo, como sensación humana muy fuerte. Destacas a Leonor, ¿por qué? ¿Por qué rasgos concretos? Bueno, Leonor, la verdad es que me gusta mucho, ¿no?, porque es una mujer de Estado, es una mujer que no se limitaba a ser una reina medieval, ¿no?, a mantenerse en la sombra. Gracias a ella, pues podemos decir que contamos con mucha de la modernización en materia de cantares, sobre todo de trovas, ¿no?, porque ella es la hija de Leonor de Aquitania. Podemos decir que abrió las puertas a la literatura europea para que entrara en Castilla y se expandiera por el resto de la península ibérica. Luego fue una mujer que favoreció mucho los monasterios, que en aquella época eran centros culturales básicos. Y, en fin, pues fue una mujer que estuvo al lado de Alfonso VIII durante toda su vida. Es el único, o por lo menos de los pocos reyes medievales que yo conozco, al que no se le conocen infidelidades. Eso tiene que ser por algo, que permaneciera junto a su reina fiel. Y el hecho es que cuando murieron uno y otro de forma prácticamente simultánea. Murió uno y a los pocos días murió el otro. Eso quiere decir algo. Y no sé, es una mujer que me fascina, ese personaje. Esos son los personajes favoritos. ¿Y los hechos que consideras más importantes de esa época? ¿Cuáles serían los que han tenido más trascendencia? La verdad es que las batallas son muy importantes. Creo que hay un hecho trascendental que ocurre a mediados del siglo XII, y es que a la muerte del emperador Alfonso decide dividir su imperio, ¿no?, que contaba con Castilla y León, separa Castilla y León, y eso de que se separen los grandes estados pues provoca guerra civil, provoca enemistades, rivalidades internas, y provoca que se debiliten los reinos cristianos, y realmente es lo que nos coloca al borde del precipicio. Es una decisión que, por mala, creo que debemos atender y no repetir. Volvemos a ver cómo se unen pasado y presente. Sebastián Roa empieza el libro pidiendo perdón a los antepasados. ¿Por qué? Pues porque nos hemos olvidado de ellos. Los tenemos ahí abandonados en un cajón cerrado, cogiendo polvo. Esos son momentos muy importantes de nuestra historia. Precisamente para que no se repitan deberíamos atenderlos, y nuestros antepasados llevaron a cabo gestas increíbles. Lo hicieron, muchos de ellos estoy seguro, lo hicieron por nosotros, aunque no sabían quiénes íbamos a ser, pero ellos trabajaban por el futuro, ¿no? Se jugaban su vida en el futuro, y después de todo aquel sacrificio nosotros nos olvidamos de ellos, e incluso cuando llega una época o cuando llega una fecha señalada, ¿no?, como el aniversario de las Navas de Tolosa, no hacemos caso o consideramos que es
un hecho que debemos olvidar, ¿no? Porque se supone una batalla, hay muertos y todas esas cosas que ahora pues está muy mal recordar. Quizá es esa reivindicación del pasado, esa curiosidad hacia lo que ocurrió, lo que le gustaría a Sebastián Roa, que eso fuera lo que quedara en el lector cuando cerrara las páginas de Las cadenas del destino. Pues si le quedara ese recuerdo, la verdad es que yo consideraría mi misión cumplida, sí. ¿Cómo se siente después de terminar la trilogía, de decir, bueno, cerramos capítulo y ahora qué? Pues la verdad es que es alivio lo que siento, porque es verdad, es mucho tiempo y es un trabajo que en realidad me gusta, ¿no? Me ha gustado hacerlo, el proceso de documentación, el proceso de escritura, pero tenía ya ganas de terminar porque realmente sí que estaba invadiendo demasiado mi esfera psicológica, ¿no? Estaba todo el día metido en el siglo XII, estaba asumiendo demasiado la condición de todas esas personas y yo creo que me ha venido bien acabar. Y ahora lo que quiero y lo que necesito es cambiar de época, cambiar incluso de registro y escribir algo muy diferente para airearme. Pues Sebastián Roa, con ese deseo de aprender de la historia nos quedamos. Muchas gracias por atendernos en Libros de Arena. Gracias a vosotros.